me han pedido que presente a la última conferencia antes de este congreso, que es Susan Colson. Ella es comadrona, madre de 3 hijos, británica. Ha investigado durante muchos años sobre lo que ella llama la crianza biológica, biological nurturing, el hecho de que el bebé, las posiciones adecuadas para el bebé humano. Tuve el honor de verla hace ya unos cuantos años en alguna reunión de la Liga de la Leche en Inglaterra y francamente lo que ella explicó es lo más útil que he aprendido sobre lactancia materna en los últimos 20 o 25 años, así que espero que lo disfrute. Como ella no sabe español, yo la traduciré, ella no sabe español, yo no sé inglés, así que lo haremos todo perfecto. So I have no idea what he said, Que no tiene ni idea de lo que he dicho. but I'm very pleased to be here and to talk to you about biological nurturing today. Está muy contenta de estar aquí con nosotros y hablarnos de la crianza biológica. Now, when I used to give this presentation, I always called it Biological Nurturing, a New Approach to Breastfeeding. Cuando solía dar esta conferencia siempre la llamaba crianza biológica, un nuevo enfoque sobre la lactancia. And that's because prior to 2008, mothers were always taught to sit upright to breastfeed. Y eso es porque antes del año 2008 siempre a las madres se les enseñaba que tenían que sentarse rectas para dar el pecho. They were often encouraged to breastfeed in skin-to-skin contact, Se les solía recomendar dar el pecho en contacto piel con piel, sitting upright or lying on their sides. sentadas rectas o estiradas de lado. And in fact, if you took any book prior to 2008, these would be called the correct ways to get started with breastfeeding. Y si ven cualquier libro publicado antes de 2008, verán que dice que esta es la manera correcta de comenzar la lactancia. And those same books suggested that if you laid back, it was wrong. And oftentimes you had these big X's across photos of mothers lying back saying that you should never do that. Y si en estos mismos libros te decían que si la madre estaba estirada de espaldas, que estaba mal, y a menudo en el libro te ponía una gran cruz roja para que vieras lo mal que estaba. Now, since 2008, I've actually presented my research in 21 countries, and many people across the world are using biological nurturing and starting to be laid back when they're breastfeeding. Desde 2008 ha presentado su investigación sobre crianza biológica. ¿Ha dicho 21 countries? Yes, 21. 21 países, y mucha gente pues está empezando a usarlo. And sometimes practitioners write to me and they say to me, you know, biological nurturing doesn't work. And I like to explore that with them. A veces los profesionales sanitarios me escriben diciéndome que la crianza biológica no les funciona y a mí me gustaría investigar esto con ellos. Now, when I explore that with them, I often find that they're trying to teach mothers how to lie back. Y cuando lo entro en detalle, Suggest you can't teach mothers to lie back. It's just something that we naturally do. yo les digo que no puedes enseñar a las mujeres a echarse en la cama, que es algo que todos sabemos hacer de forma natural. But that's why I want to say that today we're going to be talking about species-specific positions, but the biological nurturing is much more than a position. Por eso hoy quiero explicar que vamos a hablar de posiciones específicas para la especie humana, pero que la crianza biológica es mucho más que una simple posición. And so I made a kind of a plan for my presentation. And first we'll be defining biological nurturing, its components, and examining innate behaviors. And I don't think you need to translate that No, on the ahí slide. dice que no hace falta que lo traduzca, que se lo leen en la diapositiva. Right. Está diciendo exactamente eso. Then we will be talking about the mechanisms. And finally, we will look a little bit about taxonomy, building upon some of the presentations that I think that you've had today, looking historically at how we classify mammals. And then I also have some learning objectives, again, that covers Y aquí tiene objetivos de aprendizaje. have to translate, because
after this presentation, you should be able to name 6 components, not just positions, but 6 components of biological nurturing. And you should also be able to name 12 challenges or anomalies. And that I'd like you to translate to traditional practices. Pues eso, que al final de esta conferencia tendrán ustedes que ser capaces de nombrar 6 de los componentes de la crianza biológica y cómo funcionan, y nombrar 12 formas en que se cambia la crianza, la práctica clínica asociada con la lactancia a partir de la crianza biológica. Now, to do that, I've kind of got this little person here who oftentimes people tell me that they have a bit of an aha moment when they see my presentations. And so to identify these challenges, I'm just going to use this little person. Entonces, mucha gente le ha dicho que cuando ven sus presentaciones tienen una de estas sensaciones de lo encontré, y que para eso ha puesto aquí esta señora que lo representa. And when I talk about the usual traditional way we believe practice and breastfeeding should be supported, then I'm going to use this little logo here. Y entonces, cuando hablemos de las creencias tradicionales que había sobre cómo había que apoyar a la lactancia, pondremos esta especie de premio al mejor. So that little logo would be representative of breastfeeding management. De manera que esta especie de premio va a ser el representante del manejo de la lactancia tradicional. And this one would be acknowledging mother's capacity to breastfeed without instruction and your role to bring that knowledge from within her so that she does the practice. Y el luego va a representar cómo la mujer es capaz de sacar el conocimiento de sí misma y de dar el pecho sin que se lo tengan que explicar. Okay, so what is biological nurturing? Pues eso, ¿qué es la crianza biológica? So it's a collective term for positions, mother and baby behavioral states, as well as innate behavior. So there's 6 components. Es un término colectivo que incluye las posiciones, los estados tanto de la madre como del niño y las conductas innatas de la madre y del niño, y por lo tanto tiene 6 componentes. And you can see that all these mothers are leaning back, but at different degrees of body slope. Pueden ver que todas estas madres están reclinadas, pero con diferentes grados de inclinación del cuerpo. And the babies are on top of the mother's body, facing, touching, and closely applied to the entire front of the mother's and baby's bodies. Entonces ven que los niños están sobre el cuerpo de la madre, tocando el cuerpo de la madre con toda su parte frontal en diferentes posiciones. Now, biological nurturing builds upon and develops further positions that we love in skin-to-skin contact. La crianza biológica se basa a partir de una serie de posiciones que nos encantan cuando se hacen en el contacto piel con piel. And this, oh dear. And this mother and baby here are in skin-to-skin contact, and that's biological nurturing. Y esa madre de ahí está en contacto piel con piel y además es crianza biológica. But now look at this mother and baby in skin-to-skin contact. Pero esta otra madre que ha aparecido con su bebé en el contacto piel con piel, That's not biological nurturing. esto no es crianza biológica. There's nothing wrong with that. In fact, sometimes I think that's a beautiful picture of milk ejection. Yes? Esto no tiene nada de malo. De hecho, a veces da unas bonitas fotografías de la eyección de leche. Maybe it's a picture of oxytocin. Puede ser una diapositiva sobre oxitocina. But do you see that there's a big gap between the baby's body and the mother's body? Pero ven que hay un gran hueco entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño, Which means that she has to bring her baby to her breast, lo que significa que tiene que traer al bebé hacia el pecho, working against gravity. trabajando en contra de la gravedad. And look at the position of her wrist. Y ves la posición del pecho. Do you see that that's at right angles? ¿Perdón? Her wrist. Her wrist La muñeca. La posición de la muñeca en un ángulo recto is at right angles as she's holding her baby to bring her baby to the breast. Eso significa que ha tenido que mover la muñeca para llevar al niño hacia el pecho. Do you know how uncomfortable that is? ¿Saben lo incómodo que es eso?
right? There are many other reasons that that's not biological nurturing. Hay otros ovarios fluidos por los cuales esto no es crianza biológica, But the most important of them all is that it's the positional friction between mothers' and babies' bodies that appear to release innate behaviors. pero el más importante de todos es que parece ser el contacto, el roce entre la superficie del cuerpo de la madre y del niño el que desencadena las conductas de lactancia. And that leads us to define innate behaviors. Y esto nos lleva a definir qué es una conducta innata. Now, lots of people are talking about innate behaviors, Mucha gente habla de conductas innatas, but few people say what they mean they are. poca gente dice lo que cree que significa que son. So, an innate behavior is an inborn, observable response. It's not learned and it's not intentional. La conducta innata es una conducta observada que no es aprendida y que no es intencional. It can be released by an external stimulus or an endogenous stimulus. Puede ser desencadenada por un estímulo externo o por un estímulo interno endógeno. And when it's released by something outside the body, it's often called a sign stimulus. Y cuando es desencadenada por algo fuera del cuerpo, a menudo se le llama un estímulo señal. And to further explain sign stimulus, I'm calling upon my friend, the herring seagull. Y para hablar del estímulo señal, recurriré a mi amigo la gaviota. Just to set the record straight, I note that that's not a mammal. Ya sé que no es un mamífero, But it's very interesting to look at the reciprocity in feeding behaviors when we discuss the herring seagull. pero es muy interesante comprobar la reciprocidad en las conductas alimentarias cuando hablamos de la gaviota. It's a bird characterized by a yellow beak Es una especie caracterizada por un pico amarillo with a red dot on the underneath side. con un punto rojo en la parte inferior de ese pico. And these birds are scavengers and they're large, scary animals. Estos pájaros son carroñeros y buscan animales muertos. And they make their nests in the cliffs by the sea and in the chimneys in the town. Hacen sus nidos en los acantilados junto al mar y las chimeneas de las ciudades. And then in the spring, when the chicks are born, they have a very big wingspan, as you can see there. Y luego en el verano, cuando nacen los polluelos, tienen una gran amplitud de alas, como vemos aquí. And they fly out across the sea and they dive down and they go fishing to feed the babes. Y se van muy lejos en el mar adentro y se zambullen para pescar y traer pescado a sus hijos. And then when they come back, they perch on the nest a bit like that. Cuando vuelven, se apoyan sobre el borde del nido de esta forma And then they fold their wings in y entonces doblan las alas and they're perching along the nest like this. And what do you think that the chicks see? y entonces ponen la cabeza siempre encima del nido. ¿Y qué es lo que creen ustedes que ven las polluelos? The red spot, right? And the sight of the red spot releases a number of innate reciprocal behaviors that accomplish feeding. Y el hecho de ver este punto rojo desencadena una serie de conductas innatas recíprocas que son las que llevan a la alimentación. First, the chicks peck. They peck at the red spot. En primer lugar, los polluelos picotean en el punto rojo. Then the adult bird regurgitates the fish it has swallowed whole. Entonces el pájaro adulto regurgita el pescado que se había tragado And it starts tearing bits off with its beak. y con su pico empieza a destrozarlo, a arrancar trozos. And the babies mahke. ¿Y el baby what? El bebé abre la boca Yeah, they mouth gape. And then the adult bird places the fish in the baby's mouth. y entonces el adulto pone trozos de pescado en las bocas abiertas de los polluelos. Now, the researchers that observed this, Ahora, they did investigadores que something observaron very, esto, very mean, que eran muy astutos, as researchers can sometimes do. como a veces son los investigadores, What they did was they painted over the red dot. They painted the red dot yellow. lo que hicieron es pintar el punto rojo de amarillo y taparlo. So what do you think happened? ¿Y qué creen ustedes que pasó?
que se quedaron sin... they didn't eat anything. I knew it. I knew Exacto. you got that right. That's right. And that's how they knew that it was a sign stimulus releasing these marvelous, innate, reciprocal mother-baby behaviors. Pues exactamente, y así es como descubrieron que existía una señal estímulo que era la que desencadenaba esta maravillosa conducta de la madre y el niño. And that brings us to our first challenge. Y esto nos lleva al primer punto, al primer desafío de la crianza biológica, Because I'm going to suggest today that we know precious little about any human sign stimuli. porque hoy voy a sugerir que conocemos muy poco sobre cualquier señal que recibe estímulo en el ser humano. In fact, ever since Gunther, who studied sign stimuli in 1955, De hecho, la doctora Gonzer, que estudió los estímulos estos en el año 52, Gunther suggested that mothers did not have any breastfeeding instincts, that they should be taught breastfeeding skills, and that was the role of midwives and doctors. llegó a decir que las mujeres no tenían ningún instinto de lactancia, que había que enseñarles y que ese era el papel de los médicos y comadronas. Okay, so today I'm hoping to present a convincing argument that we need further research into human sign stimuli. Así que hoy quiero intentar convencerles de que tenemos que aumentar nuestras investigaciones en los estímulos que en el ser humano. Now, there are two types of innate behaviors. There are reflexes and there are instincts. Existen dos tipos de conductas innatas, los reflejos y los instintos. And you can see that instincts are just more complex than reflexes. Y vemos que los instintos son más complejos que los reflejos. And we have a whole vocabulary when we talk about innate behaviors. Y tenemos todo un vocabulario cuando hablamos en el lenguaje popular de las conductas innatas. In other words, we usually don't say, oh, that was so innate of her. Es decir, que no solemos decir esto es innato, We say that it was a spontaneous behavior. decimos que es una conducta espontánea. When it's with a baby, then we often say it's inborn. Cuando es un bebé solemos decir innato. Likewise, we say hardwired. De la misma manera decimos que lo tiene grabado. And we say, people often say they have good reflexes, La gente suele decir que tiene buenos reflejos, especially when they're drinking and driving. sobre todo cuando beben y conducen. And last but not least, sometimes we say that we, in English, and I don't know if this is true in Spanish, I forgot to ask you, Carlos, but we talk about a knee-jerk response as a response, something that I would say that without thinking is an insult or is not politically correct. Y en inglés, no sé si en español, me parece que en español no, hablamos de una respuesta natural, de una respuesta natural, a natural answer, cuando decimos algo que lo decimos sin pensar y que a lo mejor no es políticamente correcto. I don't know whether you say that's a knee-jerk reaction, but you see that you can't control a knee-jerk. And so you just say something off the cuff, and that insults someone, and then you say, oh, excuse me, that was a knee-jerk reaction. Ay, perdón, antes traduje mal. Quería decir, dicen, esas cosas políticamente correctas, dicen que es una respuesta de sacudida de la pierna. Es decir, cuando te da golpecito el médico y mueves la pierna, pues si dices algo inconveniente en inglés, dices, ay, lo siento, fue un reflejo de la rodilla. So I want to explore the knee-jerk further, because we all know the knee-jerk reflex, and it is a basic reflex. Vamos a hablar un poco más del reflejo de la rodilla, porque todos los conocemos y pensamos que es un reflejo muy básico. And what would happen if the doctor did not get the knee to jerk? ¿Qué pasa si el médico cuando te dan con el martillito no se produce ese reflejo? He probably would not say to the little boy, oh, well, I don't think your knee is interested in jerking right now. Probablemente no le diga al niño, hoy vaya, parece que tu rodilla no está ahora mismo muy interesada en reflejarse. He probably wouldn't say to the little boy, oh, I think that your knee is too sleepy to jerk right now. No, probablemente no le dirá al niño, hoy mira, lo siento, parece que tu rodilla ahora mismo está demasiado dormida para tener un reflejo. So today I'm also hoping to make a convincing argument
Y por lo tanto, hoy también intento dar el argumento convincente that breastfeeding has to do with releasing simple reflexes, innate behaviors. de que la lactancia tiene que ver con el desencadenamiento de reflejos simples y de conductas innatas. Now, whoops, I'm just going to go back a second. I'm going to show you the first video clip of how doctors evaluate the baby's reflexes and response, and usually they show the mothers these reflexes. And during the video, the doctor says in English that the mother's baby is hungry. The baby has a very strong reflex response, and the doctor says that the baby is hungry to the mother. Ahora les voy a mostrar a una doctora que va a mostrar a la madre los reflejos del niño, se los va a hacer una demostración, pero cuando el niño tiene un reflejo muy fuerte, el doctor le va a decir a la madre que su hijo está hambriento. You're hungry. ¡Uy, tienes hambre! So my question to you is, suppose that that mother has been breastfeeding her 3-day-old baby for 3 hours prior to the examination by the doctor. Ahora lo que les quiero preguntar es, imagínense que esta madre está dándole el pecho 3 horas al niño antes de llevarlo al médico. What is the message that the doctor is saying to the mother ¿Cuál es el mensaje que el médico le da a la madre al decir, uy, qué hambre tiene? when she says your baby's hungry? I know what you said, and I don't speak any Spanish. No hablo español, pero ya las he entendido. Right? What is the reason that most mothers stop breastfeeding statistically during the first 2 postnatal weeks? ¿Cuál es la principal razón por la que las mujeres estadísticamente abandonan la lactancia durante las 2 primeras semanas después del parto? Our words and our actions are important. Nuestras palabras y nuestras acciones son importantes. And that leads us to the next biological nurturing challenge to traditional practice. For the newborn baby, the need to suckle is not necessarily related to either hunger or interest or being asleep, I could add. Y esto nos lleva al segundo punto en el que la crianza biológica desafía los conocimientos previos porque para que el niño mame no está relacionado con el hambre ni con la necesidad y puede producirse aunque el niño esté somnoliento. Yet, we can see that interest and hunger, if you read any of the literature, drive breastfeeding initiation. Si leen la literatura tradicional, siempre te dicen que es el interés y el hambre son los que desencadenan el inicio de la lactancia. Now, this slide just shows you everything you need to know about primitive neonatal reflexes to understand my work. Ahora les voy a mostrar lo que tienen que saber sobre los reflejos críticos y prenatales para comprender su trabajo. Importantly, 3 primitive neonatal reflexes, rooting, sucking, and swallowing, have been identified for many, many years, over a century, as feeding stimulants. Durante más de un siglo, 3 reflejos infantiles neonatales, la búsqueda, la succión y la dilución, se han identificado como importantes para la lactancia. And doctors have 3 positions that they use for the baby to elicit these reflexes. Y los médicos colocan al bebé en 3 distintas posiciones para desencadenar estos reflejos. When babies lie supine, you can release the sucking and rooting reflex. Cuando el bebé está en posición supina, puedes provocar el reflejo de búsqueda y de succión. And here are 2 more reflexes, the Babinski and the finger grasping reflex, that are released when babies lie supine.
Y aquí vemos a otros dos reflejos que se liberan cuando el niño está en posición supina, el reflejo de Babinski y el de pensión palmar. Importantly, when doctors examine babies for the reflexes, they're looking to ensure the health of the neurological function. Es importante saber que cuando el médico está mirando los reflejos del recién nacido, lo que está intentando ver es que sea neurológicamente sano. Now, when babies lie prone, there's a lovely group of reflexes that are released. Cuando el bebé está en posición prona, hay un maravilloso grupo de reflejos que ahora vamos a ver. In the top photo, you see the baby has his head turned towards the outside, En la primera foto vemos que el bebé tiene la cabeza vuelta hacia un lado, and then he brings his head to the midline. entonces lleva la cabeza hacia la línea media, And then he raises his head spontaneously. entonces levanta espontáneamente la cabeza. And then if he doesn't crawl within 10 seconds, the examiner will brush his thumb on the baby's plantar bottom of the foot. Y entonces, si en 10 segundos no se pone espontáneamente a arrastrarse, el examinador le roza los plantas de los pies por detrás y provoca el arrastre del bebé. Now, again, that series of reflexes is important to understand my work. Esta serie de reflejos es importante para comprender su trabajo. Now, the third position is called ventral suspension, La tercera posición es la llamada suspensión ventral. and you can hold a baby like that, and that's ventral suspension. Esto es la suspensión ventral. It's not a very nice way to hold a baby, No es una manera muy agradable de que sea un niño, but it tells you a lot about tone. pero te dice mucho sobre su tono. And this baby seems to have pretty good tone. Este bebé parece que tiene bastante buen tono. Or you can hold the baby like this around the thorax. Y o bien pueden cogerlo así alrededor del tórax. And if you do, then you can release the placing reflex, Y si lo hacen pueden desencadenar el reflejo de subir escaleras, which is just a reflex where when you brush the top of the baby's foot, es un reflejo en el cual cuando rozas el dorso del pie, la parte superior, por una superficie dura, the baby lifts his foot and places it on top of the hard surface. cuando haces esto el bebé levanta el pie y lo coloca encima de esa superficie dura. And that also is a very important reflex to understand my work. Y este también es un reflejo muy importante para comprender su trabajo. Now, Brazelton highlighted the importance of neonatal behavioral state, Brazelton señaló la importancia de los estados de conciencia del neonato, especially concerning the release of the reflexes and their evaluation. especialmente por lo que respecta a la producción de los reflejos cuando se les evaluaba. And he named 6 states. Y describió 6 estados de conciencia o de actividad. And what he found was that the reflexes sometimes were not expressed fully when babies were asleep. Y lo que encontró es que a veces los reflejos no se producían de manera plena cuando el bebé estaba durmiendo. And that had repercussions for feeding, Y esto tiene repercusiones para la alimentación. because in the sleep states, deep sleep, light sleep, and drowsy, Porque en los estados de sueño, el sueño profundo, el sueño ligero y la somnolencia, ever since, mothers have been advised not to put their sleeping babies to the breast. a menudo se ha aconsejado a las madres que no pongan al bebé dormido al pecho. And we'll talk about this further when we look at the mechanisms of biological nature. Y volveremos a hablar de esto cuando veamos los mecanismos de la guianza biológica. Now, I just want to tell you a little bit about the methodology I used to examine primitive neonatal reflexes within the feeding context. Ahora les voy a hablar un poco más de la metodología que usamos para investigar los complejos neonatales primitivos en el contexto de la alimentación. In a descriptive comparative study, I studied both mothers and both breastfeeding and bottle feeding mothers in France and in England. En un estudio comparativo descriptivo estudié tanto mujeres que daban el pecho como que daban el biberón en Francia y en Inglaterra. And I used videotaping as my primary data collection method. Y como método principal para la recolección de datos usé el vídeo. And that's why I have lots of lovely videos. Y es por eso porque tengo montones de vídeos muy bonitos. Now, if I tell you a little bit about the sample, Ahora os hablaré un poco más de la muestra. whoops. I've just lost my English, so maybe somebody can come and help me. ¿Puede alguien venir porque ha perdido la diapositiva en inglés?
el ordenador, ¿quién sabe cómo funciona esto? That's all right. I'll just read from here for the moment. But if you can fix this, if you can get my English presentation back, that would be great. So there were 54 mother-baby pairs, 40 breastfeeders, 14 bottle feeders. Había 54 parejas madre-hijo, 40 daban el pecho, 14 el biberón. But it doesn't work. No, this one. Oh, that one. Well, that's fun. I need to change the line. No. Oh, This one. okay, this one? And you see that there were high rates of cesarean section in both groups. Ven que en ambos grupos había una tasa alta de cesáreas. Now, when we just focus on the breastfeeding group, Centrándonos en el grupo de lactancia materna, we can see that there was 100% exclusive breastfeeding at 1 and 2 weeks, vemos que había un 100% de lactancia materna exclusiva con 1 o 2 semanas and 100% breastfeeding with 85 or 86% exclusive at 6 weeks. y a las 6 semanas había un 100% de lactancia materna en general y un 85,7% de ellas exclusiva. Now, that doesn't mean that biological nurturing increases the duration, because I carried out a descriptive study, Esto no significa que la lactancia materna aumentase la duración, porque era simplemente un estudio descriptivo, but it was important to take these statistics to see if further study of biological nurturing was warranted. pero era importante recoger estos datos para ver si valía la pena hacer más estudios sobre la lactancia biológica. And of course, that was an overwhelming yes, Y por supuesto fue un sí rotundo, especially since 2 mothers in the breastfeeding group breastfed longer than they had intended. especialmente puesto que 2 madres en el grupo de lactancia materna dieron el pecho más de lo previsto, más tiempo de lo que habían previsto ellas. As far as the feeding results, the reflexes, we identified 20 reflexes, and we broke them down into different groups according to function and type. Identificamos 20 distintos reflejos primitivos neonatales que clasificamos en 4 grupos según su función y su tipo. And I've given you my paper, and you can see the same slide and some of the other slides in that paper, so that you can ponder over these should you want to. Y todo esto ya lo verán en el escrito que les pasaré. But we had a surprising result, and that concerned the role that the reflexes played. Y tuvimos un resultado sorprendente en cuanto al papel que desempeñan los reflejos neonatales. Because sometimes the reflexes look like they were stimulating breastfeeding, Porque a veces los reflejos parece que estimulan la lactancia materna and sometimes they look like they were preventing babies from latching. y a veces en cambio parece que impiden que el bebé se coja al pecho. And that sent me to my books. Y estos también están en mis libros. And I found a quote. People talk about breast fighting or latching problems a lot, but few people describe it. Y encontró que en muchos libros que ya leía había gente que hablaba de estos reflejos, pero que pocos los describían. And so I was presenting this slide that sometimes a newborn baby roots for the breast, moves his head from side to side as if he's saying no. That's lovely description. Y esto que nos muestra de un libro de Laos, que dice que a veces el bebé busca el pecho y mueve su cabeza de lado a lado como si dijera no, es una magnífica descripción. And then I came to this bit about that being normal behavior. Pero la siguiente frase que dice, y sin embargo es una conducta normal, And this was in Norway, esto era en Noruega, where that research was carried out. donde se hacía esta investigación, And someone way in the back of the room stood up and shouted at me, waving like this and saying, "We never said that." y alguien al fondo de la sala, yo lo explicaba en Noruega, y alguien al fondo de la sala empezó a hacer señas y decir, que nosotros nunca dijimos eso. She was one of the original researchers. Era una de las investigadoras originales. And that got me thinking that there's a big difference between interpretation, which is what the World Health Organization did, Y esto me hace pensar que existe una gran diferencia entre interpretación, que es lo que hizo la OMS, and description. y descripción. And that sometimes researchers describe and interpret, and when they publish their research, other people interpret differently. Y que a veces los investigadores describen e interpretan,
pero cuando publican sus investigaciones, otros autores lo interpretan de distinta manera. Now, today I'm going to give you lots and lots of interpretations Hoy les voy a dar muchísimas interpretaciones based upon my research observations. basadas en mis observaciones de investigación. But I invite you to make some of your own interpretations because that increases our understanding and knowledge. Pero les invito a hacer sus propias interpretaciones, porque eso aumenta nuestra comprensión del conocimiento. Okay, now I'm going to show you this baby that illustrated saying no at the breast. Ahora les enseño este bebé que ilustra eso de decirle no al pecho. And this is a 6-day-old baby. Este es un niño de 6 días de edad. And the mother said to me that the baby hadn't fed since last night. Sorry. The mother said to me, I was there in the morning, and the mother said to me the baby hadn't fed since last night. Esto era por la mañana y la madre le dijo que el bebé no había mamado desde la mañana anterior, desde la noche anterior, perdón, And that he wasn't interested in breastfeeding, y que no estaba interesado en mamá, that he was just playing with it. que solo estaba jugando con el pecho, I didn't agree. y yo no estaba de acuerdo. I thought it was important for that baby to have a feed. It had been over 12 hours since the baby had had a feed. Pienso que para ese niño era realmente importante hacer una toma si llevaba 12 horas sin comer. Now, Ahora, there was another quote that I came across when I was looking to the literature to find out if anybody else had noticed a negative role of the reflexes. hubo otro junto que encontré cuando buscaba en la literatura para ver si algún otro autor había encontrado un efecto perjudicial de los reflejos. And here it is, this quote. Y aquí está, Do you see any points of interpretation? para usar un punto de interpretación. Does anybody see something? Bueno, eso Well- está leyendo. Shout out. What would be a point of interpretation in that quote? Que a ver si vemos cuál es la interpretación dentro de esta frase. All right, I'm going to show you mine. Dressed boxing is very negative, isn't it? Entonces, el llamarle pelearse es muy negativo, Kicking is very negative. dar patadas es muy negativo, And avoiding feeding is an interpretation, y negarse a mamar es una interpretación. right? I have other interpretations for this. Tengo otras interpretaciones para esto. But first, I'm going to show you what I observed that corresponds to this description. Pero primero les mostraré lo que yo he observado que corresponde a esta descripción. And this baby hasn't had a feed at all since birth. And the baby's 3 days old. And if the baby doesn't latch on during the videotaping, then they're going to give the baby a bottle because this mother is still in hospital. Yet she wants to breastfeed exclusively. Esta madre quiere dar el pecho de manera exclusiva, pero está todavía en el hospital. Su hijo tiene 3 días, todavía no ha mamado y le han dicho que si mientras está filmando el vídeo el niño no mama, ya le dará biberones. So, of course, there's no pressure on me. Así que no hay presión ninguna. Bueno, el niño está llorando en inglés. What would you say? She's crying in English. Actually, this is in French, this video. No, me estaba hablando francés, perdón. At any rate, we can stop there. Podemos parar aquí. But importantly, did you see that the mother had a big scratch on her breast? Correct. A scratch where the baby was going like this, arm cycling, and kept hitting her breast and with his nails scratching. El bebé estaba arañando con sus manos el pecho de la madre. So the mother told me that breastfeeding hurts her. Así que la madre me dijo que el pecho le dolía. Wasn't a question of sore nipples, it just hurt her breast. Que no era un asunto de pezones doloridos, que era el pecho lo que le dolía. So now let's look at what these two mothers that I've shown you have in common
the features that they're doing have in common before we make our interpretation. Vamos a ver qué tienen en común los hechos en estas dos madres antes de darles una interpretación. Right? Yeah, we're on that slide. So first of all, the mothers are all sitting upright Las dos madres estaban sentadas derechas, with their backs at right angles to their laps. con la espalda en ángulo recto con su regazo, con sus muslos. The babies lie across their bodies, Los bebés estaban atravesados sobre su cuerpo and the mother rarely has hands free. y la madre no tenía las manos libres. The baby's feet soles are unsupported. Los pies del bebé no tienen apoyo, se quedan en el aire. In other words, the baby's feet are often in contact with thin air. Es decir, que el bebé está mamando en contacto con el aire. And the mother applies pressure all along the baby's back Y la madre aplica presión sobre la to espalda keep del the bebé baby in at the breast. para mantener al bebé en contacto con el pecho. And if she lets go, the baby would fall. Y si la madre suelta, el bebé se le caerá. Now that was a new observation for me and sent me back to my books to see if anybody else discussed this. Y esto para mí fue una buena nueva observación y me envió de vuelta a ver los libros, a ver si alguien más lo había dicho antes. And, all right, first I give you the interpretation because my slides got mixed up. Ahora primero les enseñaré la interpretación. Right, so the interpretation, usually I would ask you for yours, but we're running for time. And so I'm just going to give you my interpretation, but you would have different interpretation of what's happening. En otras circunstancias les pediría que diesen su opinión, pero no nos tenemos tiempo, les daré mi interpretación, pero ustedes también pueden hacer la suya. But what we said was that the reflexes hinder latch. They prevent the baby from latching on. Pero habíamos dicho que hay reflejos que dificultan la lactancia, que impiden que el niño se agarre. That the arm and leg cycling push the baby away from the breast. Esta manera de mover los brazos empuja al bebé hacia atrás, fuera del pecho. And so that third remark, where back pressure is always needed to keep the baby in close, when I looked at the literature, Y es importante ver que hace falta apretar por la espalda para mantener al bebé en su sitio. Y cuando leo la literatura, I found that Piper, a German physiologist, a pediatrician, had actually suggested that the human baby, unlike other mammals, the human baby is an obligate dorsal feeder where pressure is always required along the baby's back to keep the baby either at the breast or during bottle feeding. y encontré un investigador, un fisiólogo alemán, que decía que a diferencia de otras especies de mamíferos, el bebé humano es un comedor dorsal obligado, de manera que tanto para darle el pecho como para darle el biberón es necesario ejercer una presión continua sobre su espalda. And that happens even when the mothers are breastfeeding, lying on their sides. Y esto ocurre también cuando las madres están dando el pecho estiradas de lado. Let's see, right. And so, I started looking at the traditional ways we taught mothers in 2006 how to breastfeed. And I noticed that all of those positions were dorsal feeding positions. Entonces estuve mirando en qué posiciones se les estaba recomendando en el año 2006 a las madres dar el pecho y encontró con que todas esas eran posiciones dorsales. Now, when mothers lay back, Ahora, cuando las madres están echadas, and only 3 mothers out of the 40 breastfeeding mothers I studied did that spontaneously, y solo 3 madres de las 40 y tantas que estudió hicieron eso espontáneamente, another reflex was observed. se observó otro reflejo. And this was a head bobbing reflex like this, Y este fue un reflejo de mover la cabeza así, appearing to emanate from a fixed point in the baby's spine. Now, one of the mothers in my last study, one of the mothers who laid back spontaneously, she Una de las madres en mi estudio, de las que se pusieron echadas espontáneamente, dijo que said that her baby latched onto the breast like a little woodpecker. que su hijo se ponía, me echaba el pecho como si fuera un pájaro gracintero. Now I'll show you the reflex again. Ahora se lo vuelvo a enseñar. And now I'm going to show you the woodpecker mother. Y ahora les enseño la madre pájara carpintera.
is pattern. Now I am next meeting. You can see how the baby protects his breathing with spontaneous head lifting. Ven cómo el bebé protege su respiración subiendo espontáneamente la cabeza. Now let's go back to the mother who couldn't get her baby to latch onto the breast. Volvamos a la madre aquella que no podía poner al niño al pecho. And she'd been trying sitting upright for 3 days Había estado hace 3 días intentando hacerlo sentada, recta, and was very unhappy. y era muy infeliz. It actually took me longer to get her to lie back than it did for the baby to self-attach. Y en realidad me costó más tiempo a conseguir que ella se echase que conseguir que el niño se cogiese. And if you look at her face, she doesn't look very happy, does she? Y si ven ahora su cara, no parece que esté muy contenta. Now, she's had a normal birth, Ha tenido un parto normal, is desperate to breastfeed, está desesperada por dar el pecho and is having all kinds of problems. y tiene todo tipo de problemas. And the preceding woodpecker mother, she had a cesarean section. Y la previa, a la madre anterior, la de pájara carpintera, ha tenido una cesárea. So now we can talk about what these mothers had in common. Ahora podemos hablar de qué tenían en común estas madres. And first and importantly, they were leaning back. Lo primero es la madre reclinada sobre su espalda, The baby was lying on top. el bebé estaba encima suyo, There was no pressure on the baby's back, head, or neck. no había ninguna presión sobre la cabeza, el cuello o la espalda del bebé, The mother often had her hands free. y la madre normalmente tenía las manos libres. And the up and down lie, where the baby is no longer across her body, was more prevalent. Y era más frecuente una postura oblicua de que el bebé ya no estaba completamente atravesado sobre el pecho, sobre el cuerpo de la madre. Importantly, the baby was active, often finding and latching by himself. Y, muy importante, el bebé era activo y a menudo buscaba y encontraba el pecho por sí mismo y se agarraba al suelo. Whoops. All right. So now our interpretation, Y ahora nuestra interpretación. and again, you would have lots of different interpretations. And when I do workshops, I invite them, but now we don't have the time to make a huge discussion about that. Y una vez más, pueden ustedes tener muchas interpretaciones. Cuando hago talleres invito a la gente a que dé la suya, pero ahora no tenemos más tiempo. Our interpretation was that leaning back helps to release the reflexes as stimulants. Su interpretación es que el estar echada libera, desencadena los reflejos. And so we had a key finding. Y así creamos un hallazgo clave, Because more of the reflexes were observed as stimulants when mothers laid back than when they sat upright or laid on their sides. Vemos que hay muchos más reflejos que ayudan cuando la madre está echada sobre su espalda que cuando la madre está sentada recta o está estirada de lado. And that finding was statistically significant. Y esto fue estadísticamente significativo. And so that leads us to our next biological nurturing challenge. Y esto nos lleva al siguiente punto clave de la Lejateroca, Because 20, not 3, but 20 primitive neonatal reflexes can either help or hinder latch. porque no son 3 sino 20 los reflejos neonatales primitivos que pueden ayudar o dificultar la lactancia. Whereas prior to my work, only 3 primitive neonatal reflexes were recognized as stimulating breastfeeding. Mientras que antes de su trabajo se pensaba que solo había 3 reflejos neonatales involucrados en estimular la lactancia. And importantly, like some other mammals, abdominal positions may be the best way for human mothers and babies to initiate breastfeeding. Y lo mismo que para otros animales, una postura ventral es la mejor para iniciar la lactancia. Whereas it's been thought traditionally that the human baby is a back baby. Mientras que tradicionalmente se le había dicho que el bebé humano era un bebé que tenía que estar sobre su espalda. So that leads us to explore a little bit about taxonomy. Y esto nos lleva a fijarnos un poco más en la taxonomía.
I don't want to bore you with this, so I'm going to go really fast. Bueno, pasaremos muy rápido por los reinos, géneros, especies y todo esto. But taxonomy is just a way that scientists classify living organisms. La taxonomía es la manera que los científicos clasifican a los organismos vivientes. And we can see that mammals is a class, Los mamíferos son una clase and that every class has its unique features. And I've listed the features that are important for mammals. y cada clase tiene sus características distintivas y los de los mamíferos son estas, son vertebrados, es angelite. For our purposes, the most important of those features that we're going to use today is that there's always or usually a covering of hair or fur on the skin. Y lo más importante ahora a nuestros efectos es que usualmente los mamíferos tienen una capa de pelo que les cubre. So remember that one because we're going to come back to it. Y acuérdense de esto porque volveremos. Now, there are many different mammalian orders, and this is where things become more complex. Hay muchos órdenes de mamíferos y aquí es donde la cosa se empieza a complicarse. There are land, sea, and flying mammals. Hay mamíferos terrestres, voladores y acuáticos. And if we look at the pictures of some of them, Y si vemos las fotos de algunos de ellos, whoops, there we go. Finally, we can look at the pictures of some of them. We see great diversity. vemos una gran diversidad. So that if we were looking at species-specific positions, we couldn't extrapolate from class Mammalia, could we? De manera que si estamos buscando una postura específica para nuestra especie, no podemos extrapolar simplemente a partir de todos los mamíferos, Because they're very, very different depending on whether you're a hoofed animal, or a sea mammal, or a kangaroo, or a primate. y porque son muy, muy distintos dependiendo si son animales terrestres, acuáticos, canguros, primates. Positions for bats would be different too. Las posiciones para los murciélagos también son distintas. So if we just focus on primates, because humans are primates, Si nos centramos en los primates, porque nosotros somos primates, we also see great diversity vemos también una gran diversidad of primates. de primates. And here are some of the features that characterize all primates. Y aquí están algunas de las características que distinguen a todos los mamíferos. Importantly, primates have a bigger brain, Y es importante saber que tienen un cerebro más grande los primates and vision is sharper than smell. y su visión es más importante, más aguda que su olfato. So then we can see that primates are then divided into families and genuses and finally species. Los primates están divididos en familias, géneros y finalmente especies. And what characterizes the human species or Homo sapien is being vertical and bipedal. Y lo que caracteriza a la especie humana es ser bípedos. And this is a beautiful stamp that was sent to me by my son who is working in Tanzania, Y este es un bonito sello que me envió mi hijo que está trabajando en Tanzania, where they reconstructed some of our ancient ancestors donde han reconstruido algunos de nuestros antiguos antepasados who are extinct today, que hoy están extinguidos, but these are archaic humans. pero que ya tienen características humanas. And when we look at what all Homo sapiens have in common, we see these characteristics. Y cuando miramos qué tienen en común todos los Homo sapiens, vemos estas características And again, the large complex brain and language dominate. y vuelven a dominar el cerebro grande y complejo y el lenguaje. Now, if we want to go further and define species, Ahora, si queremos seguir y definir lo que es una especie, we can see that it's always related from taxonomy perspective to fertile offspring, being able to reproduce live, healthy, fertile offspring. desde el punto de vista de la taxonomía, una especie está formada por organismos que son capaces de reproducirse entre sí y de tener descendientes fértiles. And when we look at a species of dogs,
we can see that there are lots of them, and all of these dogs can mate, breed together, and produce live, healthy, fertile offspring. Cuando vemos la especie de los perros, vemos que aunque son muy distintos, todos pueden cruzarse entre sí y producir hijos sanos y fértiles. But when we talk about us humans, there's only one species. Cuando hablamos de los seres humanos, solo hay una especie, And it's important, therefore, to be able to observe mothers and babies to draw conclusions about human species specificity. y es importante observar a las madres y a los niños para sacar conclusiones en cuanto a cosas específicas para la especie humana. Does that make sense? ¿Y se entiende? So now if we look at the mechanisms of biological nurturing and apply some of the species specificity to them, we can clarify some practices maybe that we want to discard and others that we want to bring into being. Ahora vamos a analizar los mecanismos de la creencia biológica, aplicarlos a la especie humana y ver algunas prácticas que queremos descartar y otras que queremos mantener. So if we go back to this idea that the mother, now this is the mother, and if she sits upright, Ahora volviendo a la idea de la madre, si esta es la madre y está sentada así recta, do you see how she closes her midriff down? vemos cómo cierra la parte intermedia And as she progressively lies backwards at different degrees, y cuando progresivamente se echa hacia atrás en diferentes grados, she opens her body, abre su cuerpo, which gives more place to her baby lo que da más sitio para poner al bebé, to use the reflexes para que ahí pueda usar to move around. So we have a huge versatility and diversity of angles, of degrees, if you want, where she can lean back. Por lo tanto, tenemos una gran variabilidad y diversidad de ángulos a los cuales se puede inclinar. And as soon as she does that, she increases the number of positions available to her baby. Y en cuanto hace esto, aumenta el número de posiciones disponibles para el bebé. Now, what happens when she lies flat? ¿Qué pasa cuando está plana en la cama? Now, you will see a lot of, if this is the mother, right after birth, in many hospitals, and I don't know if this is true in Spain, En muchos hospitales, justo después del parto, y no sé si es cierto también en España, in many hospitals and on YouTube, you will see skin-to-skin contact where the mother is placed flat on her back and the baby is placed flat on top of her. verán contacto piel con piel en que la madre está plana boca arriba en la cama y el bebé plano boca abajo encima. Now, that should be optimal, Esto debería ser magnífico, but it's not. pero no lo es. It's not, because we're ignoring the role of sight. The mother can't see her baby easily. No lo es porque la madre no puede fácilmente ver al bebé. And that is very important to our species. Y esto es muy importante para nuestra especie. We might not protect our babies if we can't see them. No podemos proteger a nuestros hijos, no los podemos ver. Now, there are other reasons why that is not biological nurturing. Y otro motivo por el cual esta no es la lactancia biológica, And I don't have the time to go through them today. y no tengo tiempo de ir en detalle hoy, But in biological nurturing, there will always be a degree of maternal body slope, which means that there'll be a degree of baby body tilt. pero en la crianza biológica siempre hay un cierto grado de inclinación del cuerpo de la madre, lo que significa que también habrá un cierto grado de inclinación del cuerpo del niño. When the mother lies flat, the baby lies flat. Not a good position for breathing. Cuando la madre está plana, el bebé está plano y eso no es una buena posición para respirar. As soon as the mother tilts her body upward, at any degree, the baby becomes increasingly vertical. So there's always a physiological baby body tilt. A medida que la madre se levanta un poco, también se está inclinando el niño y de esta manera hay una inclinación fisiológica del bebé. Now, let's talk about kangaroo care. Vamos a hablar ahora del método canguro. And that brings us to talk about that covering of hair that mammals have, especially land mammals. There's very few mammals that don't have a covering of hair. Y así tenemos que hablar de esta cubierta de pelo que suelen tener los mamíferos, sobre todo los terrestres, hay muy pocos mamíferos que no estén cubiertos de pelo. My question to you, is that really skin-to-skin contact? Mi pregunta es, ¿realmente esto es contacto piel con piel?
there's an argument that there's a bit of something in between those bodies. Se puede argumentar que hay algo medio entre estos dos cuerpos. And if we look at other orders of those animals that feed abdominally, Uf. oh, Oh, oh dear, And he's too close. He's too close. a problem. and then Okay, looks like it's coming back. Nice. Más o menos. Está de hongo, pero se puso. Is it on? Oh, yeah, it's on. Sorry. Pero Don't know what happened. There we are. Okay. Up. Yeah. Okay. Now let's look at some other mammals that feed abdominally, that feed on their tummies. vamos a ver otros animales que maman en posición ventral sobre su abdomen. Again, I'm asking you, is this skin-to-skin contact? Y les pregunto, ¿hay contacto piel con piel? Do you see that many of the orders, the babies actually, their tummy hugs the ground, De hecho, en muchos de estos mamíferos el bebé tiene su barriga sobre el suelo. right? Their baby's tummy is not on the mother's body. El abdomen del bebé no está sobre el cuerpo de la madre. Now, what often is on the mother's body is the trigeminal area of the baby's face. Pero lo que sí que está sobre el cuerpo de la madre es el área del trigémino de la cara del bebé. And then with the pigs, and especially in some animals that are classed according to how many toes they have, or hoofs, toes. Y con los cerdos y con otros animales, dependiendo de cuántas pezuñas. And ¿tiene? pigs are like that. They can feed abdominally or they stand up and feed, right? Pueden mamar en posición abdominal o pueden ponerse de pie para mamar. There's great versatility. Hay mucha versatilidad. So, what do these orders of abdominal feeding mammals, what do they have in common? ¿Qué tienen en común estos órdenes de mamíferos que maman en posición ventral? And again, if we were doing a workshop, we would spend probably an hour discussing this. Estaríamos una hora hablando de esto si tuviéramos un taller, pero But I'm just going to come up with two things that solo I've veo noticed dos cosas that I think are important. que me parece que son importantes. So first, the entire baby's front is fully supported. There's pressure straight way down, all the way down through the baby's legs and the baby's feet tops. Primero, que toda la parte frontal del bebé, desde la cabeza, el tórax, el abdomen, los piernas y hasta los pies del bebé, está en contactos. And that's either against the mother or against the ground. En contacto o con la madre o con el suelo. And secondly, the baby's face, or that trigeminal upside down triangular area, Y, en segundo lugar, la cara del bebé con el área del nervio trigémino is closely in touch, skin to skin, with the mother's body. está en estrecho contacto piel con cuerpo de la madre. Because there's often not much hair around the nipple, the teat, or the breast area. Porque no suele haber mucho pelo alrededor de la zona del pezón o del pecho. So that leads us to our fifth anomaly, Y esto nos lleva a nuestra quinta anomalía. because the biological nurturing research findings suggest that it's abdominal pressure and trigeminal area pressure and contact that stimulate breastfeeding, not their skin contact. Porque la crianza biológica nos sugiere que es la presión sobre la zona metral y sobre la cara lo que provoca, desencadena la lactancia, al igual contacto piel con piel. Now, why is this important? No, esto no es que sea importante, ¿no? I think this is important. Yo creo que sí que es importante. Why is this important? Because we've got a big brain. ¿Por qué es importante? Porque tenemos un cerebro grande, We're not lower primates. no somos primatas inferiores, And many of us are intimidated by being naked to feed our babies.
y muchos de nosotros nos sentimos intimidados por el hecho de tener que estar desnudas para dar el pecho a nuestros hijos. Skin-to-skin contact after birth is marvelous for some mothers, El contacto piel con piel después del parto para algunas madres es maravilloso, but not all mothers. pero no todas las madres. So what we want to do is to promote mother and baby contact where there's strong abdominal and frontal pressure Lo que queremos hacer es promover el contacto de la madre y el niño and where, en una frontal the baby's face is against the mother's bare breast. y la cara del bebé fue contra el pecho de la madre. And that makes a lot of difference for many mothers, especially in the early postnatal weeks, who are afraid to go out because they don't want to undress. Y esto marca una gran diferencia para muchas madres, especialmente las que vienen a ser mamadas después del parto, porque no quieren salir fuera, porque no quieren tener que desnudarse. So now if we just discuss a little bit this versatility of the human lie, if you want. Quiero Because hablar un poco más de esta versatilidad en la posición humana. this is very different from other mammals. This is species specific to humans. Esto es muy distinto de otros mamíferos, es específico de la especie humana. Do you see when I lie back, all of a sudden my baby can approach the breast in 360 ways. Miren que cuando yo estoy reclinada, el bebé puede colocarse frente al pecho en 360 posiciones, And like the hands of a clock, even though we don't use this one, aunque esta concretamente no la usamos mucho. this one is lovely Esta es magnífica following a cesarean section, después de una cesárea. right? And just even for a couple of hours immediately following a cesarean section. Sobre todo durante las primeras 2 horas o así después de una cesárea. Now, in the flesh, it looks like that. Y así es lo como parece en la foto. And this is what happened when that mother who started to lie back. Do you see how the baby used the reflexes to change the direction of the lie? Y esto es lo que ocurrió con aquel niño que no se quería agarrar cuando lo pusieron a la base de posición estirar, como el bebé usa festejos para cambiar de posición. And we had an astonishing finding in that babies seemed to look for the lie that they were in during the 3rd trimester of pregnancy, and that was the lie that they could use to self-attach. Y vemos una cosa fascinante, que el bebé parece buscar la posición en la cual estaba al final del embarazo, y esa es la posición en la que se coloca. Now, let's talk a little bit about species specificity. Vamos a hablar luego más de especificidad para la especie. And here we see 2 bears, a polar bear and a brown bear. Vemos aquí 2 osos, uno colado, otro marrón. And do you see that there's a whopping huge distance between the sternal notch and the pubic bone on the polar bear? Vemos que hay una gran distancia entre el final del esternón y el pubis del oso colado. So that oftentimes they feed vertically. Y por lo tanto muchas veces mamar en posición vertical. And of course, what we're looking for is good fit. Y por supuesto lo que estamos buscando es desigualdad. Because we're looking for abdominal and full frontal pressure, including facial pressure against the mother's breast. Porque lo que queremos es todo un contacto frontal y abdominal, incluyendo el contacto de la cara del niño con el pecho de la madre. And for that to be comfortable. Y queremos que eso sea cómodo. So, is that good fit? Entonces, ¿este es un buen agarre? ¿O una buena ajuste, una buena posición? Now, we humans, we have a relatively short distance between the sternal notch and the pubic bone. Nosotros los seres humanos tenemos una distancia relativamente corta entre el final del esternón y el hueso púbico. And my findings suggest that the greater the distance in a woman's, in the measurements of a woman's distance between the pubic bone and the sternal notch, Y mis investigaciones sugieren que cuanto mayor es la distancia entre el esternón y el pubis de una mujer, the more upright she'll be. más recta tiene que Yes. ponerse. In other words, the shorter she is, the more laid back she'll be. Es decir, cuanto más bajita, más importante es que se eche para atrás. Better expressed. It's a hard thing to say. There's an inverse relationship. And so, we have an optimal lie. When mothers sit upright, that's the only way the baby can lie, is across her body.
Entonces, cuando la madre está recta, prácticamente la única posición en la que el niño se puede poner es atravesado sobre su cuerpo, because that's the only way the baby fits. porque así es como se le da. Even if she's feeding like this, it's still a transverse lie, yes? Right? And when she lies on her side, Si está echada, when she lies longitudinally, when she lies back, leaning back, cuando ella está inclinada, reclinada hacia atrás, she opens her body and then the baby, or she moves her baby because sometimes it's a bit of both, then the baby then becomes either oblique or longitudinal. entonces el cuerpo de la madre se abre y el bebé puede moverse o lo puede mover la madre, porque a veces es un poco los dos, puede moverlo en una posición longitudinal o en una posición oblicua, But not vertical, pero no vertical, because the definition of verticality is that there's a base, isn't it? porque la definición de verticalidad es que haya una base debajo So it will always be biological nurturing if there isn't a base. y siempre cuando hablamos de crianza biológica no hay una base para los pies. Now, when she lies on her side, then the baby will be in front of her body, Cuando está echada de lado, el bebé va a estar enfrente suyo, de su cuerpo, and that would be an optimal fit. But she must always apply pressure on the baby's back to keep the baby y esto sería un magnífico ajuste, pero tiene el problema que tiene que estar continuamente empujando por la espalda del bebé para mantener en su sitio. And so when you look at the traditional positions Así que cuando miramos las posiciones tradicionales that we use to help mothers get started with breastfeeding, we can see that oftentimes they are very inflexible. vemos que las posiciones tradicionales que se habían enseñado a las madres para iniciar la lactancia, vemos que a menudo eran muy inflexibles And also that the baby is always at right angles when the mother sits upright. y que el bebé siempre está en ángulo recto con el cuerpo de la madre. And so that leads us to our sixth challenge, if you want, to traditional practice, Y esto nos lleva a nuestra sexta divergencia con la crianza tradicional, in that the degree of mother recline will vary depending upon the length of her midriff, of this bit of her body. el grado de inclinación de la madre va a depender mucho de la distancia entre su esternón y su pubis, su línea media. Whereas traditionally, we've always emphasized consistency of advice. Mientras que tradicionalmente a las madres se les daban unos consejos consistentes, siempre iguales, Where health professionals tell mothers how to do it and how to hold their babies, and there's only 3 ways. y los profesionales decían a las madres cómo dar el pecho, cómo colocar al niño, y solo había 3 maneras. Let's see, where am I now? Sorry, I'm working 2 computers. Disculpen, estoy trabajando con 2 ordenadores. We can also see that there's a positional flexibility for the human baby Vemos también que hay una flexibilidad posicional para el bebé humano who can lie around the breast like the hands of a clock. que puede estar alrededor del pecho como las manecillas de un reloj. For mothers having problems, I always say there are 360 baby positions. Para cuando una madre tiene problemas, siempre le digo, pero es que hay 360 posibles posiciones para el bebé, Surely we're going to find one that works for you. así que habrá que encontrar alguna que le funcione. But traditionally, we've always said that when the mother sits upright, the baby's body is at right angles. Pero tradicionalmente siempre hemos dicho que cuando la madre estaba sentada, el bebé estaba en un ángulo recto. So that limits you in your solutions. Y esto te limita a la hora de colocar soluciones. Now let's just look at some order-specific ways in which neonatal mammals scam or find their food source. And here is Vamos a buscar otras posiciones específicas en que los lagardes buscan su comida. And here is a description of how rat pups do that, Y esto es una descripción de cómo lo hacen las crías de rana. right? And you can read what the researchers have described. Pueden leer lo que han dicho los investigadores, But what's important is that rat pups, when they're born, can crawl. pero lo importante del asunto es que las ratas al nacer pueden ya arrastrarse. Now there's a picture of this that accompanies this text, and it was very unfocused, and so I didn't reproduce it. Había un vídeo que acompañaba esta frase, pero no lo colgo porque estaba muy desenfocado. But what I did do was get some
stock photos to show you how the rat pup finds his mom, latches, and feeds. Y entonces lo que he hecho es buscar varias fotos que muestran cómo la cría de rata busca a su madre. And so this illustrates that the rat pup has his nose to the ground as he's sniffing away, and lots of times he'll circle around his mom, bump into her, and find the teat and latch on and feed. Y lo que vemos es que la cría de rata se mueve para los lados, da vueltas alrededor de la madre, la busca, la huele hasta que la encuentra. Importantly, the rat mom, she lies inert without moving. Y lo importante es que la madre rata yace inerte sin moverse. Now, a lot of people have made these observations, and you'll find them freely in the literature. Mucha gente había hecho estas observaciones, las puedes hasta 100 metros en la literatura, And they've extrapolated those observations to the human situation. y estas observaciones se habían extrapolado a la situación del ser humano. So we can see that among lower mammals, the mother doesn't have a role to play. She's ignorant. Parece que en el ser humano la madre no tenga ningún papel de jugar, que sea ignorante. And the baby is this absolute marvel. Although he's helpless, the newborn mammal finds the mother's breast. Y el bebé, pues, es maravilloso que él solo puede encontrar el pecho de la madre. And he winds up attached to his milk supply. Y encontrar la fuente de leche. Now, the mother must hold still La madre tiene que estarse quieta because the baby bumps into her. porque es el bebé que la busca. Now, I have a problem with this Y con esto tengo un problema. because it ignores reciprocity and sign stimuli. Ignora la reciprocidad y el estímulo mutuo. And yet, I'm constantly confronted with people telling me that biological nurturing is this, that the baby finds the breast and latches on. Pero continuamente me encuentro con gente que me dice que la creencia biológica es esa, que el bebé encuentra el pecho por sí mismo. And here's a letter from a lactation consultant in the United States Y esto es una carta de la consulta de lactancia en los Estados Unidos placing the entire onus for breastfeeding upon the baby. que pone toda la responsabilidad de la lactancia en el bebé. Now, when our babies are born, they can't crawl. Pero cuando nuestros bebés nacen no pueden arrastrarse. So doesn't the mother always need to take the lead? Por lo tanto, la madre sí que tiene que tomar la iniciativa. Yet, in our practices, what we do is we suggest mothers room in to minimize mother-baby separation. En la práctica lo que hacemos es recomendar a la madre que tenga el niño en su habitación para disminuir la separación entre madre e hijo. Will this baby ever find the breast and latch on? Pero este bebé no va a encontrar el pecho por sí mismo. The answer to that question has to be no. The mother will have to pick the baby up. Es la madre la que haya que coger al bebé y ponerlo. Isn't that attitude much more like hooved mammals? Esto pasa más en los animales singulares. Yes? Where the baby in the cot then would be able to bump into the mother and latch on. Pero el bebé en la cuna no va a ser capaz Like de... cows and pigs and horses and sheep and all those other mammals that can walk as well as the rodents that can crawl at birth. En cambio, los caballos y vacas y ovejas sí que pueden caminar e ir hacia la madre. So what does human scanning look like? Well, first, the mother has to pick the baby up. So rooming in is great as long as the baby is on her body. Entonces, primero, la madre tiene que ponerse al niño encima. El alojamiento conjunto está muy bien, siempre y cuando el niño esté sobre la madre. And I thought that was lovely human scanning. The baby appears to be looking for it. Este bebé parece que está buscando el pecho. Another question for you is, does the human mother ever lie inert? ¿Eh? Does the human mother ever not participate like the rodent? ¿Es que alguna vez una madre no ha participado como hacía la madre rata? Human mothers always will participate with their babies unless they're told to leave them in the cot until the baby chews. Las madres humanas siempre van a participar activamente con el bebé, a no ser que se les diga que dejen al niño en la cuna hasta que el bebé lance señales.
So our next challenge has to do with who takes the lead. Así que nuestro siguiente punto va a ser quién toma la iniciativa. And until the human baby can crawl, the human mother is required to take the lead in breastfeeding. Y hasta que el bebé humano pueda arrastrarse, va a ser la madre la que va a tener que tomar la iniciativa de lactancia. Because she has to put the baby on her body for the baby to self-attach. Porque tiene que poner al bebé sobre su cuerpo para que el bebé pueda agarrarse por sí mismo. Yet time and time again, we hear that breastfeeding is baby-led, and mothers wait and wait and wait for the baby to cue, and if the baby is asleep in the cot and doesn't cue, then the baby doesn't get fed. Pero una y otra vez oímos y leemos que la lactancia está guiada por el niño y al niño se le deja en la cuna esperando a que haga una señal, pero si el bebé no hace una señal, pues no mama. Right? Remember that human babies are born quadrupeds. Recuerden que los bebés humanos nacen cuadrúpedos. We're not bipedal until about when? A year, No somos bípedos hasta más o menos un año. right? And even around 7, 8, 9 months, the human baby will do what the rodents do, or what the hooved mammals do. Hasta los 7, 8 meses el bebé humano no va a empezar a hacer lo que hacen los ungulados. And we can observe one human baby doing that at this slide. Si viéramos a ver a un bebé que hace eso. And you're going to see the human quadruped approach. Y vamos a ver el acercamiento del cuadrúpedo humano. Dos. Viejos. Yeah. Isn't this a wonderful? This is not one of my research videos, Este no es uno de los vídeos de mis investigaciones, but rather one I've had for many years that it's now available on YouTube. pero durante muchos años he estado en YouTube. But it certainly illustrates species specificity, doesn't it? Because we have to wait 9 months until our babies can find the breast like that. That does not mean that our babies are incompetent. It just means that they're spending the first 9 months developing the big brain. Pero vemos un aspecto específico del ser humano y es que tenemos que esperar 9 meses a que el bebé sea capaz de hacer esto. Esto no significa que nuestros bebés sean incompetentes, sino que tardan 9 meses en desarrollar sus grandes cerebros. Now let's hurry and go through the remaining mechanisms of biological nurturing. Ahora vamos a correr un poco y ver los otros 3 mecanismos de la crianza biológica. The third mechanism has to do with going with gravity. El tercer mecanismo tiene que ver con la gravedad. And do you see this mother doesn't have to hold her baby exerting any back pressure because gravity is helping. Vemos que esta madre no necesita ejercer ninguna presión sobre su bebé porque le ayuda la gravedad. And you can see in all of these traditional positions, mothers, if they don't exert the back pressure, gravity will drag the baby down her body, down towards her lap, down towards the floor. En cambio, vemos que en todas estas posturas seccionales, si la madre no ejerce esa presión, la gravedad se le va a llevar al niño y le va a tirar al suelo. And that leads us to suggest that the mother's body takes the weight of the baby, and mother's arms usually form a protective nest around her Y baby. esto nos lleva a sugerir que es el cuerpo de la madre el que soporta el peso del bebé y los brazos de la madre forman un nido protector alrededor del bebé. Whereas traditionally, the role played by gravity is not mentioned. Mientras que realmente no se mencionaba en papel de la gravedad. And I don't know.
you can see that that slide just illustrates that. And I had a video on it, but it doesn't seem to work. So we'll go on. In the Ya ven next que esta foto lo ilustra porque tenía un vídeo, pero parece que no funciona. In the next slide, we see illustrated the fourth biological nurturing mechanism, which has to do with maternal comfort. Ahora vamos a ver el cuarto mecanismo de la crianza biológica que tiene que ver con la comodidad de la madre. Every bit of her body is supported, Cada parte de su cuerpo está apoyada, especially her head and her neck. especialmente el cuello y la cabeza de la madre. And that's very important because research has shown that mothers will always sacrifice their own comfort for a good latch. Y eso es muy importante porque las investigaciones han demostrado que las madres siempre están dispuestas a sacrificar su propia comodidad para conseguir un buen agarre. And in biological nurturing, mother's comfort is the priority. Pero en la lactancia, en la crianza biológica, la comodidad de la madre es prioritaria. And that's because when you're comfortable, you tend to enjoy things. Y esto es porque cuando estás cómoda sueles disfrutar de las cosas. And when you enjoy things, you tend to continue doing them. Y cuando las disfrutas, pues tiendes a seguir. Now, the fifth mechanism has to do Ahora, este mecanismo tiene que ver how babies latch on when they're in sleep states. con la forma en que el bebé se engancha cuando está en un estado de sueño o somnolencia. Now, I told this mother to hold her baby while the baby was sleeping, Y yo le digo a esta madre que cogiera al bebé cuando estaba durmiendo, and she did. But this baby won't latch on and feed, will it? pero la madre digo, pero este bebé no se va a coger, ¿verdad? Yet there are some cues as the baby is kind of moving his lips. Bueno, había algunas señales porque el bebé estaba moviendo los labios. Does everybody agree that that baby's asleep? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que este bebé está dormido? And as soon as we got the baby in a biological nurturing position, the baby went into a drowsy sleep state and latched on. Tan pronto como pusimos al bebé en la posición de crianza biológica, entró en un estado de somnolencia y se enganchó. I literally have maybe 100 of video clips illustrating this. Tengo como 100 trozos de vídeo ilustrado este hecho. It's not really our subject today, but it leads us to our 10th challenge, which that babies latch on and feed in both awake and sleep states. Y no es realmente nuestro tema de hoy, pero nos lleva a otro punto, que es que los bebés son capaces de mamar tanto dormidos como despiertos. Whereas traditionally mothers have told to let sleeping babies alone, leave them in the cot, and let them sleep until they cue. Mientras que la enseñanza tradicional era que el bebé dormido no mamará y que esperará que se despierta y dé señales. And there's a lot to say about this. We could do an entire workshop just on that. And in fact, I do that in English. Sorry. Es que hay que dar una larga vuelta para llegar a esto y el real ha tenido que dar en inglés. The sixth biological nurturing mechanism is the last one and has to do with maternal focus on the baby. And this has to do with the primate's vision. And mother's vision is highly developed, better than her sense of smell. El sexto mecanismo de la crianza biológica tiene que ver en cómo la madre se centra en el bebé y esto es importante su visión porque la visión de la madre es más importante que su olfato. And the biological nurturing positions enable the mother to establish eye-to-eye contact with her baby. En las posiciones de la crianza biológica la madre es capaz de establecer el contacto ocular con el bebé. And we can see that that is representative. As soon as she establishes contact, this eye-to-eye contact with her baby, oftentimes just that look releases a surge of oxytocin. Y vemos que tan pronto como se establece este contacto ocular, parece que se libera un chorro de oxitocina. And this, of course, is why we encourage mothers who are separated from their babies to pump their milk looking at a photo of the baby. Y esto, por supuesto, es el motivo por el cual a las tías madres que están separadas de su bebé les decimos que se saquen leche mirando una foto del bebé. So as soon as mothers start looking like this, Así que tan pronto como las madres empiezan a mirar de esta manera, there's no need to do anything but quietly tiptoe out. no hace falta hacer nada más. And that brings us to our last biological nurturing challenge to traditional beliefs. Y esto nos lleva al último de los puntos en que las creencias tradicionales han sido
discutidas por la ciencia biológica. And I'm pretty sure now that you've read the slide, but what's important is to recognize that the role of the health professional has been guided by the idea that mothers need to be directed and taught how to breastfeed. Es importante reconocer que los profesionales sanitarios han sido guiados por la idea de que es necesario enseñar y guiar a las madres para que den el pecho. Anytime you teach a mother to do something, you're stimulating the big brain. Cada vez que estás diciendo a la madre cómo tiene que hacer algo, estás estimulando ese cerebro superior. When she wants to do a mammalian thing like give birth and breastfeed, she wants to quiet the thinking brain. Cuando ella quiere hacer una cosa de mamífero como dar a luz como amamantar, lo que quiere hacer es mantener en silencio a su corteza cerebral. So that the biological nurturing perspective suggests that under the influence of high oxytocin pulsatility, mothers don't need any instruction. Lo que dice la crianza biológica es que aparentemente bajo la influencia de oxitocina las madres no necesitan ninguna instrucción. Now, I had a whole bunch of slides about what happens when mothers under the influence of oxytocin release innate behaviors, and I'm not going to be able to show you those slides because of the lack of time. Tengo unas cuantas diapositivas sobre lo que son capaces de hacer las madres cuando están bajo los efectos de la oxitocina, pero no hay más tiempo. So I'm just going to quickly advance and go through them. Rápidamente queremos mostrarles algunas cosas. To summarize, just showing you a slide with all the components of biological nurturing En resumen, aquí tienen una diapositiva con todos los componentes de la crianza biológica and emphasizing the fact that she doesn't always have to be laid back. She could be slightly upright and still do biological nurturing. y hacer énfasis en que no necesita siempre estar techada, puede estar apenas un poco reclinada, pero sigue siendo crianza biológica. I'd also like to suggest that this shows us new ways of thinking about breastfeeding, and many people are talking about a paradigm shift. Y quiero señalar que esto es una nueva manera de pensar sobre la lactancia, que mucha gente dice que esto es un cambio de paradigma. And in such a paradigm shift, we wouldn't manage breastfeeding, we'd manage the environment. En este cambio de paradigma no manejamos la lactancia, sino que manejamos el ambiente. And to manage the environment, you actually have to evaluate hormonal complexion. And you can see the mother on the left looks very different from the mother on the right. Y para cambiar el ambiente tenemos que evaluar el entorno hormonal y vemos que la mujer de la izquierda parece muy distinta de la mujer de la derecha. When she looks like the mother on the right, I want to be careful not to disturb. Cuando tiene el aspecto de la derecha, tengo que tener cuidado de no intervenir, de no molestar. And I want to conclude on showing you how I disturb one such couple, and you'll see it. Because when I show you my mistakes, then sometimes that releases you and enables you not to make the same. Y para terminar, les voy a mostrar cómo yo una vez interferí y molesté a una de estas parejas para que, viendo el error que yo cometí, no hagan lo mismo. So, in fact, I was with this couple, and you're going to hear me speaking in French with them, and you will see there is a point where it's all quiet, and I'm assuming my role as a researcher. Aquí estoy yo con esta pareja y verán que estamos hablando en francés. Leí un momento en que todos nos quedamos callados. There's a moment when I ask them a question, Y en un momento les hago una pregunta. and you'll hear me ask a question. You probably won't understand what the question is because it's in Oirán hacer French. la pregunta, probablemente no entenderán cuál la pregunta es. But that doesn't matter. What matters is the expression on their faces when I ask the question. Pero esto no importa, lo importante es que vea la expresión de sus caras cuando yo hago la pregunta. So let's see how I can get this. Bueno, sai que ela desde They're so happy. Están tan felices. It's very intimate. Es un momento muy íntimo.
I don't know what happened. I think I got lonely. And what was the burning question that I needed to know? I asked them, do you do that often? Y total, la mujer te pregunta que tiene que hacerle era, ¿esto lo hacen a menudo? So I just wanted to participate. It looked like it was so yummy, so much fun, right? But do you see that we can disturb breastfeeding behaviors? Yo simplemente quería participar, esta cosa tan divertida, tan bonita, pero y darse cuenta de cómo podemos interferir en las conductas de la lactancia. To conclude, I want to say we're mammals. Para concluir, vamos a decir que son mamíferos. Breastfeeding is a reproductive event, La lactancia es un acontecimiento productivo. but like other mammals, we have these species-specific behaviors, Y como otros mamíferos, tenemos conductas específicas de nuestra especie. and we haven't even scratched the surface to discover these through observations of our species. Y apenas hemos empezado a raspar la superficie para explorar cómo son estas conductas en nuestra especie. And where we have done that, like I'm thinking of skin-to-skin studies from Sweden, Y me estoy pensando, por ejemplo, en los estudios sobre el contacto piel con piel de Suecia. the mother is told to lie inert A la madre se le dice que se esté quieta and that the baby show his competence. y que el bebé mostrará su confianza. Both mothers and babies breastfeed, Pero son madres e hijos los que dan el pecho. Los que no. and if we're going to find functional significance, then we need to observe this beautiful reciprocity in feeding behaviors. Y si queremos encontrar respuestas significativas, tendríamos que ver esta hermosa reciprocidad de las conductas de lactancia. Breastfeeding is a relationship, La lactancia es una relación working on demand, reciprocity, and oneness. basada en la en la demanda, la reciprocidad y la unidad. I thank you for listening and want to thank these lovely people for helping me. Les doy las gracias por escucharme y a toda esta gente maravillosa que me ha ayudado. I want to thank Carlos for translating. Les doy las gracias a Carlos por traducir. I have a little copyright notice, which I'll give you should you want. And Aquí tienen un anuncio del copyright que les daré si quieren. please stay in touch with me Y por favor, manténganse en contacto conmigo and like me on Facebook y síganme en Facebook under Biological Nurturing. en Crianza Biológica. Okay, thank you very much. Pues muchas gracias. Wouldn't speak.